Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico o una noche increíble, donde sea que se encuentren en el mundo. Para los que son nuevos por aquí, un saludo muy especial. Me alegra muchísimo que hayan decidido unirse a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes. Vamos a hablar de un reencuentro muy esperado, un evento que ha generado muchísima expectativa y que nos trae de vuelta a dos personas que alguna vez compartieron un vínculo muy especial, Kerem y Hande. ¿Qué pasó después de su separación? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, desentrañando los detalles, especulando sobre los sentimientos y analizando el posible camino que han tomado sus vidas desde que sus caminos se separaron. Prepárense para un viaje a través de la nostalgia, las posibles reconciliaciones y, quién sabe, tal vez hasta nuevas oportunidades. La historia de Kerem y Hande es una de esas que nos atrapan, de esas que vemos en las series de televisión o leemos en los libros, pero que de repente cobran vida en la realidad. Sus vidas, entrelazadas por un tiempo significativo, se separaron, dejando a muchos de nosotros preguntándonos qué sucedió realmente. Fue una ruptura amistosa, llena de comprensión mutua y aceptación de que sus caminos debían divergir. ¿O hubo un dolor subyacente, un arrepentimiento que ha permanecido latente durante todo este tiempo? La verdad es que las separaciones, incluso cuando parecen ser la mejor opción en ese momento, rara vez son sencillas. Siempre hay emociones involucradas, recuerdos compartidos y, en el caso de figuras públicas como ellos, la presión constante de la opinión pública. Desde que se conoció la noticia de su separación, el mundo del entretenimiento ha estado lleno de rumores y especulaciones. Cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, cada foto compartida se ha analizado con lupa, buscando cualquier indicio de su estado emocional o de si aún existía alguna conexión entre ellos. Y ahora el destino parece haberles dado una segunda oportunidad. La noticia de su reencuentro ha sido recibida con una mezcla de euforia y cautela por parte de sus seguidores. Por un lado, hay quienes siempre han creído en la fuerza de su vínculo y esperan que este reencuentro sea el preludio de una reconciliación. Por otro lado, hay quienes, quizás con un poco más de realismo o incluso escepticismo, se preguntan si este reencuentro será puramente casual, una coincidencia del destino, o si tendrá alguna implicación más profunda en sus vidas. Analicemos el contexto de su separación. Si bien no entraremos en detalles íntimos, es importante recordar que, como en cualquier relación, hubo motivos que llevaron a tomar esa difícil decisión. A veces la distancia, las diferencias irreconciliables, las presiones de sus carreras o simplemente el crecimiento personal pueden llevar a que dos personas, por muy enamoradas que estén, se den cuenta de que ya no son el futuro el uno del otro. Es un proceso doloroso sin duda, pero también puede ser un acto de valentía y amor propio el reconocer cuando algo ya no funciona. Lo que sí sabemos es que durante su tiempo juntos, Kerem y Hande parecían formar una pareja sólida y muy querida por el público. Sus interacciones, sus sonrisas compartidas y la química que proyectaban en cada evento al que asistían, hicieron que muchos los vieran como la pareja perfecta. Por eso su ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes se quedaron con la intriga de qué había pasado realmente y si alguna vez habría una posibilidad de que volvieran a estar juntos. Ahora, hablemos del reencuentro en sí. ¿Dónde y cómo ocurrió? ¿Fue un encuentro planeado o una sorpresa total? Las imágenes que han circulado, los rumores que han surgido, todo apunta a un evento que ha puesto a todos de cabeza. Algunas fuentes sugieren que se cruzaron en un evento benéfico, algo que podría tener sentido dado su compromiso con diversas causas. Otros hablan de un encuentro casual en un aeropuerto o en un café. La verdad es que en este momento los detalles concretos son escasos y lo que tenemos son más bien indicios y especulaciones. Pero precisamente es en esa incertidumbre donde reside gran parte del atractivo, ¿no creen? Nos permite imaginar, nos permite soñar con diferentes escenarios. Lo que sí parece claro es que a pesar del tiempo transcurrido y de sus vidas individuales, la chispa, la conexión, todavía está ahí. Las miradas que intercambiaron, las sonrisas tímidas, los gestos de cercanía, todo sugiere que el cariño y el respeto mutuo no se han desvanecido por completo. Y eso, mis amigos, es un punto de
Partida muy importante. No es lo mismo encontrarse con alguien con quien se terminó en malos términos, que toparse con alguien con quien, a pesar de la separación, siempre ha existido un afecto. Pero, ¿qué significa este reencuentro para Kerem y Ande a nivel personal? Imaginen por un momento. Después de un tiempo separados, rehaciendo sus vidas, enfrentando nuevos desafíos y disfrutando de nuevos éxitos, se encuentran de nuevo. Es inevitable que surjan recuerdos. Recuerdos de los buenos tiempos, de los momentos compartidos, de la intimidad que alguna vez tuvieron. Es posible que sientan una mezcla de nostalgia, quizás un poco de melancolía, pero también, y esto es lo emocionante, la posibilidad de ver a la otra persona con una nueva perspectiva. Han crecido, han madurado, han aprendido de sus experiencias. Quizás ahora, con el paso del tiempo y la distancia, puedan ver las cosas de una manera diferente, con mayor claridad y comprensión. Pensemos en las posibles razones detrás de este reencuentro. Podría ser simplemente una coincidencia, un cruce de caminos fortuito que les ha permitido verse y compartir un momento. O tal vez, y esto es lo que muchos de nosotros anhelamos, uno o ambos han estado pensando en el otro, y este encuentro ha sido una especie de llamada del destino. Es posible que ambos hayan pasado por un proceso de reflexión individual, analizando lo que funcionó y lo que no funcionó en su relación pasada. Y quizás, solo quizás, ese análisis les ha llevado a darse cuenta de que, a pesar de los obstáculos, su conexión era algo verdaderamente especial y que vale la pena explorar de nuevo. Ahora, no nos volvamos locos. Un reencuentro no significa automáticamente una reconciliación. Hay muchos factores a considerar. Las circunstancias de sus vidas actuales, sus proyectos, sus nuevas relaciones, e incluso sus propias evoluciones personales. Quizás este reencuentro sea simplemente una forma de cerrar un ciclo, de obtener una paz interior al saber que se encuentran bien y que pueden compartir un momento cordial. O en el extremo opuesto podría ser el inicio de algo nuevo, de una amistad más profunda, o incluso, quién sabe, de un romance renovado. Lo fascinante de estas historias es que nos recuerdan que la vida es un constante devenir, que las personas cambian y que las segundas oportunidades, aunque a veces sean difíciles, no son imposibles. Para Kerem y Ande este reencuentro es, sin duda, un momento significativo. Les permite verse de nuevo, quizás con ojos más maduros, con una comprensión más profunda de sí mismos y del otro. Podrían darse cuenta de que los problemas que los separaron en su momento ahora son superables, o que sus vidas han tomado caminos que, si bien diferentes, podrían ser complementarios. Imaginemos las conversaciones que podrían haber tenido. ¿Se preguntaron cómo les ha ido en la vida? ¿Compartieron sus éxitos, sus fracasos, sus alegrías, sus tristezas? Es probable que sí. Es natural querer saber del otro, especialmente cuando hubo un vínculo tan fuerte. Podrían haber recordado anécdotas divertidas, momentos que los hicieron reír, y quizás también, conversaciones más serias sobre lo que aprendieron de su tiempo juntos. Es crucial recordar que, como espectadores, solo tenemos acceso a la información que se hace pública, y a menudo, esa información está tamizada por los medios y las redes sociales. La verdadera intimidad de lo que sucedió entre Kerem y Ande solo la conocen ellos. Sin embargo, podemos analizar los indicios, interpretar las señales y, sobre todo, mantener una actitud de respeto hacia sus vidas y sus decisiones. Lo que es innegable es la atención que su historia genera, y eso nos demuestra la conexión emocional que su relación ha creado con su público. Si este reencuentro es el preludio de algo más grande, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que ha reavivado la esperanza y la curiosidad de muchos. Los fans están ansiosos por saber más, por ver si la historia de Kerem y Ande tendrá un nuevo capítulo, un capítulo que quizás sea más maduro, más consciente y, quién sabe, incluso más feliz. La posibilidad de que una conexión tan fuerte se reavive es algo que nos inspira a creer en el poder del amor, en la posibilidad de segundas oportunidades y en la forma en que la vida a veces nos sorprende de las maneras más inesperadas. En definitiva, el reencuentro de Kerem y Ande es un recordatorio de que las historias de amor, incluso las que parecen haber llegado a su fin, pueden tener giros inesperados. Lo que sucedió tras su separación es un misterio que solo ellos conocen completamente, pero su reencuentro nos abre la puerta a la especulación y, sobre todo, a la esperanza. Sea cual sea el resultado, es emocionante ser testigos de cómo sus caminos vuelven a cruzarse. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy, explorando este fascinante reencuentro entre Kerem y Ande. Hemos desglosado lo que sabemos, hemos especulado sobre lo que podría ser y hemos
recordado la importancia de este evento para sus seguidores. Lo que queda claro es que a pesar de la separación, el vínculo que compartieron sigue siendo relevante y la posibilidad de un futuro juntos, o al menos de una amistad renovada, ha capturado la imaginación de muchos. Muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que les haya parecido tan interesante y entretenido como a mí. Sus opiniones son increíblemente valiosas para mí, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Creen que habrá una reconciliación? ¿O piensan que este es solo un encuentro casual? Por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no se olviden de dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les encantan las historias de reconciliación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se lo querrán perder. Gracias de nuevo por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.